Vamos a continuar con el doctor José Rodríguez Villarreal. El doctor Rodríguez va a hablarnos sobre cirugía bariátrica revisional por complicaciones de bypass gástrico. El doctor Rodríguez es cirujano mexicano, se graduó en medicina en la Universidad Autónoma de Nuevo León en Monterrey, en México, y después de hacer la residencia en la Seguridad Social Mexicana, regresó a la ciudad de Acuña, donde trabajó como cirujano general y además tuvo trabajo digamos, como directivo en el sistema de Seguridad Social Mexicano, en el Hospital General. Luego comenzó su práctica en privada y se mudó a la zona del norte de México, donde también fue jefe de la oficina regional del Ministerio de Salud. Entonces él tiene también experiencia en gestión pública. Simultáneamente desarrolló práctica privada en cirugía general y bariátrica y es considerado uno de los pioneros en la cirugía bariátrica en México. Operó durante un periodo de 8 años más de 8.000 bandas gástricas. Es uno de los cirujanos que más bandas colocó y eso es una experiencia muy interesante. Y comenzó a trabajar en manga gástrica en el 2004. Luego, en el 2007, se mudó a la ciudad de Juárez, donde trabaja y entiendo reside actualmente en el grupo de hospitales Ángeles, que son hospitales grandes que tienen una gran actividad y mucho volumen quirúrgico. De hecho, tiene varios miles de cirugías bariátricas practicadas, ¿no? Y ha publicado trabajos sobre cirugía revisional, sobre manga gástrica, y es también miembro es un revisor para Obesity Surgery y para SOAR. Entiendo que tiene más de 20.000 procedimientos bariátricos quirúrgicos, así como unos varios miles de otro tipo de cirugía. Entonces, es un cirujano con gran práctica, ¿no? y activo actualmente. Él nos va a tocar el tema de cirugía revisional para complicaciones de bypass. Adelante, doctor Rodríguez, por favor. Muy bien, gracias a todos, gracias Dick por la invitación, gracias a todos, perdón por la falla técnica, pero bueno, ahí vamos, ¿no? Sí se alcanza a ver, ¿verdad? ¿Sí lo ven? Sí, muy bien, José. Okay. Cirugía revisional por complicaciones de bypass gástrico, yo creo que es algo que todos los cirujanos bariátricos lo tenemos siempre en mente, ¿no? Entonces yo creo que es el tema fácil que me tocó, con excepción de varias cosas que podemos hablar al rato. 60 años de que empezó la cirugía bariátrica, por lo cual siempre ha habido cirugías que hay que hacer de revisión. Empezaron las hernias incisionales, después las complicaciones mayores. Tanto fue que ya a mediados de los 90 ya bajó a menos del 1% de las complicaciones. Hay metaanálisis bien marcados que el índice de mortalidad bajó a la mitad del 1%, un poquito más abajo. Por lo tanto, es una cirugía más segura que cualquier otra de las cirugías en manos expertas, obvio, de los grupos. Es mucho más segura que cualquier cirugía general que nos pongamos a hacer ahorita, ¿verdad? Entonces, la laparoscópica bajó a 0.2, pero el concentrado queda en 0.4, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar por la más común desde hace mucho tiempo, que ha ido bajando en porcentaje de frecuencia debido a la eficiencia de las grapadoras, ¿verdad? Entonces, la grapadora circular, recordamos cuando empezamos a usarlas, que traían el 21, 23 y 25 milímetros de diámetro, y muchas veces con la doble línea de grapas teníamos que reforzar, entonces provocábamos nosotros mismos las estenosis. Las anastomosis manuales de las gastroyeyuno también tienen un 3%, y cuando la grapadora lineal baja el 1%, ya con las modalidades que todos vamos desarrollando. Otra causa que se menciona son las bujías pequeñas con la sobresutura de la línea de grapas para evitar el sangrado principalmente, que lo marca en el 3.9% de los casos, ¿verdad? El tratamiento de la estenosis, la dilatación hidroneumática con balón, pues está bien marcado que es el tratamiento ideal. 2 o 3 sesiones cada 2 o 3 semanas para lograrle 1.5 de diámetro puede resolver el problema de la estenosis. Pero hay estenosis complejas que no responden. Entonces se hacen cortes radiales endoscópicos, dilataciones, stent, pero hay que considerar la cirugía también, eso es importante. Cuando la causa de la estenosis no es isquémica, no es una mala técnica, simplemente se cerró, donde controlamos todos los factores externos de los cuales vamos a hablar ahorita, que sería el tabaquismo, los AINES,
etcétera, etcétera. La solución que nosotros encontramos, no sé si está corriendo el video. Vamos a ver si lo hacemos correr. El gran problema es que si abro la producción para que se corra el video, no los deja, no se corre, ¿verdad? No corre. Nos brincamos los videos entonces. Ok. La hemorragia posoperatoria también es una de las causas más frecuentes ahorita que podemos ver por la técnica laparoscópica. Tenemos los tempranos, de menos de 30 días. Usualmente son de 8 o 12 horas los sangrados de las anastomosis, tanto de la gastroyeyuno, que es la más frecuente, como la yeyuno. Aunque se habla del casi el 1% de nosotros, por más de 4.400 pacientes en 10 años, pero con ese 1% tenemos para estar preocupados, ¿no? Entonces, las líneas de grapeo son importantes. Nosotros hemos tenido sangrados de todo tipo de área de grapeo, de los cuales nos llevó a reforzar la línea de grapeo con sutura no absorbible. Pero generalmente también las líneas de inserción de los trócares, ¿no? Entonces, tenemos las intraluminales, que en nuestro caso son las frecuentes, y las extraluminales, que son las menos frecuentes. El tratamiento de ellas podría ser, bueno, también podemos hablar de las tardías, que son las úlceras marginales y las gastritis erosivas. Estas están relacionadas muchos con el tabaquismo, con los AINES y también por los reflujos, ¿no? Entonces aquí hay la moda de los bypasses de una anastomosis desde hace tiempo, y el sur de Texas también, pacientes que viajan o que hacen cirugías en el lado mexicano. Entonces los pacientes desarrollan reflujo biliares frecuentemente. Entonces esto nos produce muchas úlceras marginales y gastritis erosivas importantes y hasta esofagitis. Ahorita, si pudiéramos ver el video, lo podríamos mencionar. El porcentaje de 0.9 a 1.8 de hemorragia va en el orden de dónde podemos estar. Puede ser el remanente, puede ser la gastroyeyuno, la línea de separación del pouch o la yeyuno anastomosis. Las hemorragias posoperatorias para el manejo, pues la endoscopía y la enteroscopía relacionada en conjunto puede resolver casi todos los sangrados intraluminares. El riesgo de la disencia anastomótica lo mencionan mucho, pero en nuestro caso lo hacemos seguido y lo hemos hecho a las 24, 48 horas, 7 días posoperados, y nunca hemos tenido una disencia anastomótica. Las modalidades están de la inyección de adrenalina, coagulación térmica, los hemoclips y los agentes hemostáticos, ¿no? Nosotros somos partidarios de los hemoclips endoscópicos o abiertos. Esta es una imagen donde vemos de un bypass, donde vemos un defecto de llenado en el pouch, que está bien marcado, que este es un coágulo presentado por un sangrado de una gastroyeyuno anastomosis, pero también fue y bloqueó la yeyuno anastomosis. Esta es una imagen endoscópica realizada menos de 48 horas después para remover el coágulo del sangrado que tuvimos, ¿verdad? Esta es la modalidad del simplificado que hacemos con una asa bilopancreática larga y una asa alimentaria corta de no más de 40 centímetros. Podemos llegar endoscópicamente a la yeyuno. Este es un sangrado activo de las 10-11, por los cuales con hemoclips podemos resolverlos sin tener que andar haciendo enterotomías, ¿verdad? Infecciones, que es la otra causa muy frecuente y que a veces la pasamos de largo cuando hablamos, es si sabemos los criterios de Hale como cirujanos, sabemos que el grado de contaminación de la cirugía mayor de 2 horas, las comorbilidades asociadas, que todos los obesos las tienen, y si es abdominal, ¿verdad? Se presentan. La incidencia de seromas del 1 al 11% es muy frecuente, y estos se nos pueden infectar si no los tratamos rápidamente. El exceso de grapeo, sobre todo la circular, provocaba infecciones importantes y puede ser un signo temprano de fuga, ¿verdad? El manejo ya lo sabemos como buenos cirujanos. También el uso de Clexane o heparina de bajo peso molecular nos puede disfrazar un seroma por el hematoma que produce en el área de trabajo, ¿no?, que hicimos en las incisiones. También puedes presentar aquí ya un hematoma, pero ya infectado, un seroma ya infectado, que hay que tratarlo rápidamente, ¿verdad? Nosotros consideramos que el tiempo es oro, tenemos que trabajar las peritonitis posoperatorias por fugas tempranas y lesiones inadvertidas lo más rápido posible, puesto que la ventana de nuestro trabajo para reparar una lesión intestinal pues anda a rango de los 48 horas, ¿no? Es mucho mejor entrar a resolver cuanto antes. Ante la duda no hay duda, hay que entrar. Acordarnos todo lo que conlleva una lesión intestinal y no llegar a estos límites, ¿no?
La fuga, la más temida por todas, del 0 al 5.6, que puede ser fístula temprana, fuga temprana, fístula, que pueden ser medianas o tardías. Y entran factores técnicos, térmicos, isquémicos, tensión de tejidos, que se manifiestan siempre en la primera semana y que hay que estar muy, muy atentos. El paciente ansioso, el que no logra estar cómodo, el que trae sensación de muerte, el que trae taquicardia sin causa aparente y nos deja dudas, tenemos que explorarlo, ¿verdad? Y este más o menos es el porcentaje de las fístulas, la gastroayuna se lo lleva. Muchos es el estómago excluso, que no lo tomamos en cuenta a veces. La ayuno de ayuna y la línea de grapeo del PAMS también nos puede provocar salida de material. Radiológicamente, el hidrosoluble que se usa universalmente nos da muchos falsos negativos. Por eso hay que tener, nos puede dar nada más la continuidad de la anastomosis hacia abajo o ver las pérdidas de continuidad como vimos en la radiografía anterior para un coágulo que nos está provocando una presión hacia arriba y ese que puede ser el causante. Los tomógrafos anteriores aguantaban 150 kilos, ahora ya levantan hasta 230, entonces ya no es un gran problema para nosotros. La definición de las fugas, que ya la sabemos, y el manejo, ¿verdad? El manejo de un absceso es igual a una fístula, hasta no, una fuga hasta no demostrar lo contrario. El drenaje percutáneo puede ser una buena opción, pero si estamos confirmados por endoscopía o algo, el manejo quirúrgico y todo lo que sigue debe darnos a un éxito del 90%. Las fugas, entre más temprano se reconocen, es mucho mejor porque podemos repararlas y llegar a buen término a este paciente. Lavado, cierre, colocación de drenajes, etcétera, etcétera, puede ser otra muy buena acción que hagamos. Incluso hasta en los países acá del tercer mundo, la hienostomía puede ser un arma vital para poder alimentar al paciente durante estar en convalecencia. Y considerar el tejido fiable, ¿no? A veces nos dan ganas de dar puntos donde no debemos. La estabilidad dinámica es la que nos marca qué hay que hacer, ¿verdad? La colección abdominal, el drenaje percutáneo, el stent, etcétera, etcétera. Y el reemplazo del stent dependiendo del tipo que sea, de 2, 4, 6 semanas. Las filtraciones pequeñas las podemos manejar endoscópicamente o percutáneamente. Pero si el paciente ya está en peritonitis, pues tiene que entrar a cirugía de lavado, etcétera, todo lo que conlleva, ¿verdad? A lo mejor se ve, no sé si se alcanza a ver, pero es una pequeña lesión de tensión isquémica que fue en menos de 24 horas. Entonces, aquí vemos cómo la relación que tengamos con nuestro paciente, problemas. Ok, las fugas tardías, si las manejamos conservadoramente, es como estirarnos un volado, tenemos muy poquita resolución y las alternativas endoscópicas pueden funcionar bastante bien. Este era un video que mejor no lo corro porque tenemos problemas, pero aquí un paciente operado 7 días antes en otra ciudad llega con un cuadro de dolor abdominal importante, con salida de material purulento por uno de los puertos. Al entrar vemos asa intestinal y pensamos que era una hernia interna del puerto de la grapadora, pero al disecarlo completo y revisar traía una fuga de la gastroayuno, pero el mismo intestino selló la salida del material, ¿verdad? Otra cosa que vemos frecuentemente en los pacientes que nos llegan acá al centro es que endoscópicamente le ponen stent, le ponen ovesco, le ponen cianoacrililato en la línea de fuga, entonces te dejan muy poquito margen de maniobra para tratar a este paciente y a lo mejor terminas como este otro paciente. Entonces, el manejo endoscópico de todos los problemas del área de complicaciones de la cirugía bariátrica que a veces hace más daño que beneficio, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado qué tanto podemos hacer, porque esto es frecuentemente que nos llega. Un paciente con la prótesis exteriorizada, donde la fuga está más abajo, más arriba donde está colocada, donde ya trae 1 o 2 o 3 ovescos, donde ya trataron de cerrar la fuga con pegamento. Entonces un paciente que no nos dan opciones para el trabajo con él, ¿no? Entonces terminamos haciendo cirugías heroicas de guerra que ya no queremos hacer. Otra de las fístulas que encontramos, la gastrogástrica, la reporta en la literatura de 2 a 3%. Nosotros en las revisiones de bypasses por reganancia de peso, complicaciones, que tienen más de 15 años de operados, la mayoría de estos abiertos, tienen fístulas gastrogástrico presentables. Tenemos hasta el cansancio piezas donde están unidas.
Tanto así que la resección del estómago remanente parcial es como mandatoria para hacer una revisión, porque nos encontramos a la hora de hacer la disección del remanente del exceso de pounds que vamos a recortar, caemos en fístulas que están presentes, ¿verdad? Entonces, este es algo que cada vez lo vemos más frecuente. Y generalmente no se ven así, ¿no? No se ven los orificios tan grandes, a veces no se puede captar este orificio, pero está presente, ¿verdad? Obstrucción intestinal, que es otra de las partes importantes que vemos, pues las hernias mesentéricas de Petersen, las torsiones de las asas, que es frecuente que las acomodemos mal, asa alimentaria como la I1 y las hernias de pared, que también no se cierran los puertos arriba de 10 milímetros, las adherencias desarrolladas, y obviamente el riesgo de necrosis y torsión, necrosis y isquemia está presente, entonces el tratamiento debe ser temprano. Ya sabemos cuáles son, no tenemos que mencionarlas, ya todas las conocemos. Los factores asociados, yo creo que esta es la única negativa que tiene la laparoscopía, puesto que como es más benigna y menos adherencias, los intestinos están más laxos y sueltos, pueden pasar. Las derivaciones de las técnicas, certificados estándar, yo creo que la única que puede entrar es cirugía de revisión, porque las brechas que hacemos son demasiado grandes y si no tenemos cuidado en cerrarlas, podemos provocarle al paciente. Incluso reparadas pueden caer en un 1% de volverlas a tener, son residuantes. El diagnóstico, pues la distribución lateral de del gas en asas, el hongo, el ojo del huracán, que ya todos conocemos, el trago hidrosoluble que se presenta en el TAC y el dolor periumbilical recurrente o postprandial que está presente. Ahí está el huracán, que ya todos lo conocemos, los vasos mesentéricos arremolinados, el hongo. El manejo temprano quirúrgico es importantísimo. La sonda nasogástrica no nos ayuda de nada. Yo creo que la cirugía es rápida. Además, tenemos un riesgo de perforación. El laparoscópico es mandatorio cuando el paciente está operado laparoscópico, aún incluso sin él. El umbral de conversión debe ser bajo, porque somos equipos multidisciplinarios para el trabajo de obesidad. Y la profilaxis son las cierres de brechas mesentéricas con cualquier tipo de sutura no absorbible. Hay olles pros y contras de todo tipo, incluso hasta las hernias, hasta las lesiones de pared de más de 10 milímetros. Era un video muy bonito de un minigastric que hizo una hernia, hizo una hernia interna por el Petersen completo, que aparte una línea de adherencias que nos evitaba el retorno del mismo, ¿no? Entonces sí está presente en las hernias, en los bypasses de una anastomosis. Las úlceras marginales y anastomóticas pues, son tardías, después de 6-12 meses, marginales, longitudinal, y se presentan del 0.6 al 25% relacionados sobre todo al tabaquismo, que es el 30 veces más de los que no fuman, el AINES 11.5, y son asintomáticas hasta que sangran o hasta que se estenocen o hasta que se perforan. Entonces, es bien importante, el Helicobacter pylori también está presente y es parte normal. Aquí otro video que mejor no lo corro porque nos suspendemos. Algunos centros condicionan la cirugía del tabaquismo con el examen urinario de nicotina como si fueran drogadictos, que se me hace una muy buena opción, y el uso de inhibidores de la bomba por meses, ¿verdad? Entonces, eliminar el agente causal es importantísimo antes de tratar de hacer cualquier tipo de tratamiento, salvo que sea una perforación o una urgencia médica. El uso indefinido de inhibidores o el sucralfato, dependiendo si hay como la colesteramina, si hay reflujo biliar, que es frecuente, es muy raro en el bypass convencional, pero es frecuente sobre todo en los bypasses de una anastomosis. Retiro de suturas y cuerpos extraños, erradicación de la úlcera por endoscopía, al igual que la H. pylori, investigar la fístula gastrogástrica, que puede ser una causa refractaria al tratamiento, y las úlceras recidivantes deben de ser tratadas con cirugía. Las conclusiones: el paciente obeso es un paciente frágil con una reserva muy limitada, por lo tanto hay que resolverlo lo más rápido posible. Nuestra ventana de trabajo no sobrepasa las 48 horas para resolver las complicaciones y hay que ser resolutivos, ¿verdad? Y la capacidad de reacción tiene que ser inmediata. No hay que perder tiempo buscándole situaciones que ya sabemos que no están presentes, y hay que prevenir todo lo demás.
Y yo creo que aquí termino. Disculpen por los videos que no corrieron, pero algo pasó aquí en mi computadora. Gracias. Muchas gracias, doctor Rodríguez. Muy interesante presentación. La verdad que es un tema amplísimo y veo con un poco de preocupación que vamos a tener muchas preguntas. Esperemos no agotarlos en el último tiempo de la conferencia que va a ser de las preguntas. Como último expositor, tenemos al doctor Marcos Leao Vilas Boas. Él va a hablar sobre el tema de cirugía bariátrica revisional por complicación de manga gástrica. El doctor Marcos Leao, cirujano brasileño, se formó en la Facultad de Medicina de la UFBA e hizo la residencia de cirugía general en el Hospital Las Clínicas de Salvador, en Bahía, entre el año 89 y 91. Luego se especializó, se entrenó en cirugía laparoscópica con el doctor Sergio Roll en Sao Paulo y en el Baptist Hospital de Miami en el año 94. En los primeros 10 años de su carrera se dedicó a la cirugía general y videocirugía y formó un centro en el nordeste de entrenamiento de cirugía laparoscópica. Salvador Bahía es la ciudad, la capital del nordeste del Brasil, y es donde él ha desarrollado la mayor parte de su práctica. Luego estuvo haciendo visitas, stages en diferentes centros norteamericanos de cirugía laparoscópica, y finalmente se entrenó en cirugía de obesidad en Salzburgo, y él es miembro del fellow de la Academia de Obesidad de Salzburgo. Entonces, luego retornó a Bahía, donde es considerado el pionero de la cirugía bariátrica, y ha desarrollado técnicas digamos, de bariátrica general, y además ha entrenado fellows en su ciudad, ¿no? Ha tenido una serie de participaciones en congresos nacionales e internacionales, ¿no? Y presidió la comisión organizadora del Congreso de Cirugía Bariátrica y Metabólica brasileño en el año 2006. Y en el 2018 fue el presidente de la Comisión Científica del Colegio Brasileño de Cirugía Bariátrica. Es miembro del Consejo Editorial de la Revista Brasileña de Videocirugía y tiene varios trabajos publicados relacionados a banda gástrica, problemas de bypass y cirugía bariátrica de los adolescentes. El tema que nos va a presentar hoy es la cirugía revisional por complicaciones de la manga gástrica. Adelante, doctor Marcos Leao. Bienvenido. Perdón. Voy a intentar hablar en español. Muchas gracias por la invitación, Dick, demás amigos. No sé dónde ha tenido tanta información de mi currículum, mi resumen, pero lo más importante es que yo soy amigo de ustedes y voy a, con mucha humildad, intentar hablar un poco sobre cirugía revisional después de problemas a largo plazo de la manga gástrica. Ese es mi caso. Gastrectomía vertical es que yo menos hago, cerca de 700 mangas, la mayoría de los bypass gástricos. Todos nós sabemos que la gastrectomía vertical está en una posición ahora de muy destaque en el mundo todo, especialmente en Estados Unidos, Europa, Asia, pero en Brasil el bypass gástrico ainda es la mayoría de la cirugía. Entonces, yo creo que estos números no van a se sustentar tanto. Aquí nos vemos el crecimiento del SLIDS en Estados Unidos y al mismo tiempo que vemos un crecimiento de las cirugías revisionales, mucho por cada de las bandas y un poco también por cada de las mangas. Este fue el auto más rápido del mundo, pero no está más en las pistas. Así como el piloto más rápido y más eficiente del mundo, Ayrton Senna, también no está más entre nosotros. Porque no siempre potencia es la mejor alternativa, no siempre las más habilidades son suficientes para domar todas las situaciones. Entonces, cuando nos buscamos poder, potencia, normalmente encontramos riesgos y precisamos de más habilidades y encontramos los límites.
Así es con la cirugía bariátrica, donde cada vez que nos enfrentamos y buscamos más mecanismos de acción, más potencia terapéutica, nos deparamos con más dificultad técnica, más riesgos, más complicaciones, más problemas. El sleeve, yo creo que hoy es la cirugía más sencilla que nosotros tenemos en nuestro arsenal terapéutico y tal vez por eso sea la que más atrae a todos. Es una cirugía sin duda muy segura, muy efectiva, bastante tolerable, no tiene hernias internas, no tiene muchas úlceras gástricas, no hay impacto en absorción de vitaminas y minerales, es más fácil, más rápida, es convertible, embora sea irreversible. Pero no es tan potente como para pacientes más pesados, ni es tan potente para pacientes con grados más altos de diabetes tipo 2. Y seguramente no es una alternativa muy eficaz para pacientes con sintomas de doença do refluxo mais importante. Pero o que nós vamos a tratar aqui é uma característica do sleeve que é muito atrativa, que é a versatilidade, a possibilidade de poder fazer partir para um plano B quando as coisas não vão muito bem, seja por causa da perda de peso ineficaz, seja por causa das complicações. Então, o que nós hacemos quando as coisas não vão muito bem, quando há problemas? Os sleeves, eu creio que são muito limitados, os resultados não são tão buenos, exceto quando se tem problemas anatômicos mais grandes, como uma dilatação do fundo, sleeve que não foi feito de maneira tão adequada na primeira vez. Pero el talón de Aquiles del sleeve es la manga gástrica, sin duda, es la doença do reflujo que atinge muchas personas que tienen refluxo previo y muchas que no tienen, que desenvolven refluxo de nuevo. Cuando se hace defectos anatómicos no hiato, hernias hiatales mayores, se debe corrigir el defecto hiatal y en algunos casos nosotros podemos mejorar el resultado, tratar el reflujo, pero cuando se tienen defectos anatómicos o alteraciones más estructurales en el formato del sleeve, como la corkscrew shape da manga gástrica, dificilmente se vai a resolver sem uma conversão. E a cirurgia revisional ideal é a conversão para o bypass gástrico. Da mesma forma, quando se hace, se tem uma angulação, uma estenosis na incisura angulares, nós partimos sempre para uma conversão através de uma conversão para o bypass gástrico. O bypass gástrico se presta muito bem para uma conversão desses problemas do sleeve. Então, quando alguma coisa não vai bem em sleeve, vamos para o plano A. Tenho um vídeo, que é um vídeo muito sencillo, mostrando apenas o que nós fazemos no caso de conversão do sleeve, que é solamente se dividir o pouch gástrico e deixar o remanescente gástrico abaixo. Si el sleeve es muy largo y tienes de estrechar el pouch, entonces no hacemos la resección del estómago escuro. No voy a perder mucho tiempo acá, pero avanzar de ahora y voy a agradecer a Vicky y a los demás pela invitación. Perdón pelo español muy malo.
Gracias, Marcos. En los últimos años, la incidencia de obesidad mórbida ha aumentado dentro de la población con diabetes tipo 1, lo que lleva a un aumento de los requerimientos de insulina y un mayor aumento de peso, lo que dificulta el manejo de la enfermedad. Ricardo, ¿qué evidencia científica existe para proponer cirugía metabólica para diabetes tipo 1? ¿Y cuáles serían las opciones quirúrgicas que considerarías? Evidencia científica de nivel 2 o 1, ninguna. Son pocas publicaciones, pocos cirujanos que lo hacen. Realmente los enfermos con obesidad grado 2 y grado 3 con diabetes tipo 1 tienen una disminución de lo uso de insulina, sin dudas, tiene razón, pero a largo plazo no tenemos excelentes resultados. No hay evidencia todavía, pero sí, si hay obesidad grado 2 y grado 3, yo haría un bypass. Yo haría un bypass, no haría una manga gástrica, sin duda no haría, porque si hay una mínima reserva de célula beta pancreática, porque hay algunos diabetes tipo 1 que responden al análogo de GLP-1, a liraglutida o a semaglutida. Entonces, si hay alguna vida de la célula beta, el bypass sería la mejor opción de entre lo que tenemos hoy. Entonces, yo haría un bypass. Tenemos 5 o 6 casos. Yo pienso que Raúl y el grupo de Cleveland Clinic Ohio, cuando Chava estaba, publicaron algo como 10, 12 casos en Diabetes Care. Hay mucho poco publicado. Entonces, es una opinión personal, es nivel imitando a Raúl, es nivel de evidencia 44. Son opiniones personales que sí, el bypass sería el mejor, pero we need more data. No hay evidencia sólida para defender eso como un tratamiento para el diabetes tipo 1, sin dudas. Gracias, Ricardo. Acá tenemos una pregunta para Raúl. Raúl, nos están preguntando que cuando tienes reganancia por bypass gástrico, una de tus opciones es aumentar el asa biliopancreática hasta 150 centímetros. Nos están preguntando, ¿consideras solo aumentar el asa biliopancreática? ¿Haces algo con el TAL? ¿Tienes un canal común mínimo que deberías de considerar o simplemente aumentas el asa biliopancreática independientemente de la medida de asa y del canal? Bueno, como lo dijera antes, lo único bueno del Omega Loop Gastric Bypass es la lección que aprendimos de que lo que realmente esa operación tiene, por lo cual los enfermos pierden de peso, es el largo del asa biliopancreática. Así que es un experimento que se ha hecho a largo plazo, el cual yo les agradezco mucho. Así que lo único que hago es alargar el asa 100 centímetros más de lo normal, porque el trabajo de Roberts, que en mi opinión es evidencia Level 1, que se publicó en Lancet, es prospectivo, randomizado, controlado, nos demuestra claramente que si uno hace una asa biliopancreática de 200 centímetros o más, los enfermos tienen diarrea, mala absorción, malnutrición, esofagitis y gastritis biliar. Yo lo que no entiendo es por qué los cirujanos que ahora hablan del SAI, del SUSI, del SAKI, del SIKI, y trabajan con el duodeno, de golpe le tienen miedo a hacer una yeyunostomía más cuando hacen un bypass. Así que, wake up and smell the coffee. Yo le digo siempre a mis residentes que nada bueno pasa después de las 12 de la noche cuando están en la calle, ni cuando operan debajo del pyloro. Y estoy haciendo esto hace más de 31 años. Así que, no me vengan con cuentos. El bypass gástrico clásico es una gran operación y creo que gracias al mini bypass hemos aprendido que la forma de mejorarlo, de revisarlo, si hay buena anatomía en el pouch, si no es uno de esos pouches gigantescos que muchos cirujanos novicios saben dejar, si el pouch es normal, alargar el asa biliopancreática. Eso es lo que el metaanálisis ha demostrado. Así que nosotros no nos vamos para abajo, no distalizamos más que 150 centímetros por el trabajo del Lancet, que nos demuestra que hay diarrea de mala absorción. Y puede ser que en 2 años o 3 nosotros vengamos con nuestro resultado y digamos que 150 también es mucho. No lo sabemos todavía, lo seguimos controlando los enfermos.
Doctor Rosenthal, entonces, sí, una repregunta. Con eso creo que nos ha dado a entender que no aprecia el SADIS como como una opción para una cirugía revisional en casos de mangas con reganancia de peso. ¿Es así su opinión? Yo creo que el SADI es una buena operación para este tipo de webinars, pero ni el SADI ni la derivación biliopancreática jamás en Estados Unidos van a ser operaciones populares, digámoslo así. Ustedes no van a encontrar cirujanos en Estados Unidos que se pongan a hacer ni SADIs ni derivaciones biliopancreáticas, porque es una cirugía compleja que tiene complicaciones que pueden llegar a ser muy serias, y yo pienso que si esta operación va a ser promovida y popularizada y los chicos jóvenes la van a hacer, el año que viene vamos a hacer webinares de cómo manejar fístulas duodenales y cómo manejar enfermos que tengan malabsorción severa. Pienso que vamos a ir para atrás en la cirugía bariátrica. Pienso que el SADI es una variación de la derivación biliopancreática y nunca va a pasar menos del 1% de las cirugías en Estados Unidos. Y en Brasil también. No va a pasar cirugías malabsortivas. Nosotros lo hacemos, tal vez menos de que 0.5%. Ok. Claro. Acá tengo una pregunta. ¿Qué tan frecuente es revertir o convertir un bypass gástrico en IDE-RUX por una hipoglicemia refractaria que no responde al tratamiento dietético y médico? Quisiera conocer la opinión de Marcos. Yo no tengo ningún caso que yo tenga convertido. Yo tengo algunos pacientes que tienen hipoglicemia más grave, que fueron manejados con dieta, solo con cambio alimentar. Tengo 2 pacientes más difíciles, pero no he hecho ninguna cirugía. Yo creo que es una posibilidad, pero no tengo experiencia con ningún paciente. Ok. Lo que nosotros, si puedo hacer un comentario, Dick, lo que nosotros Claro que sí. hacemos con esos enfermos, y tenemos creo que 7 u 8 casos, y creo que van a ser presentados en el American College o en SAGES, con video y todo. Y tengo un video acá también. Lo que hacemos es dividimos el asa alimentaria de la yeyuno-yeyunostomía y la conectamos al remanente gástrico. O sea que restablecemos la continuidad gastrointestinal. O sea que uno mantiene el pouch, que es bueno porque tiene un componente restrictivo para el enfermo. No le quita toda la operación contra la obesidad. Uno mantiene el pouch y baja el asa alimentaria, o la sube, digamos, de la yeyunostomía al remanente gástrico. Y lo hemos hecho, tuvimos una complicación seria, una fístula, que tardó creo 6 semanas en cerrar. Y pienso que eso fue un error técnico de mi parte, pero hemos tenido también resultados excelentes con enfermos que han venido no solamente con hipoglicemia, sino con problemas metabólicos, que necesitaban trasplantes renales, etcétera, etcétera, y el trasplantólogo solamente lo hacía si le revertíamos el bypass. Así que no le revertimos el bypass, solamente subir el asa alimentaria al remanente gástrico. Ok, gracias. Ricardo, si el switch duodenal y el SADIS-S tiene una mejor pérdida de peso y control metabólico a largo plazo, ¿por qué no considerarlos la primera opción para el manejo de pacientes con obesidad y diabetes tipo 2? Me gustaría tu opinión. ¿Por qué tiene más complicaciones nutricionales? Tiene más complicaciones técnicas, tiene que ser seguidos estricta y fanáticamente, porque tendrán complicaciones, sin dudas. Entonces yo estoy de acuerdo con Raúl, tenemos webinars, seminarios, congresos de cómo manejar fístulas del duodeno, cómo manejar desnutrición, cómo convertir SADIS a bypass, o SADIS a anatomía normal no es más posible porque hay una gastrectomía en manga. Entonces estamos creando problemas en todas las siglas que Raúl comentó. SADIS, SUDIS, SWAPS, SLAPS, todos, SWAT es bonito. Todas las siglas
tienen un objetivo malabsortivo. Entonces, tenemos que tener cuidado. No es por un acaso que los dos más grandes países que hacen más cirugía bariátrica, Estados Unidos y Brasil, no lo hacen, porque hay complicaciones a largo plazo. Este fue comprobado y recomprobado, tanto que si vas a Canadá, en el servicio de Hesse Marceau, hacen mitad manga y mitad bypass. Switch duodenal en Hesse Marceau en Canadá son 2%. Si los papás de la operación no lo gusta de su hijo, algo errado con la criación del hijo. Hay varias preguntas del auditorio relacionadas al tema VAWA y bypass gástrico de anastomosis. Preguntan si alguno de los expositores tiene experiencia con este tipo de cirugía en el ámbito de la cirugía revisional. Yo tengo algunas revisiones de anastomosis a bypass por desnutrición. Como dice Raúl, no tiene por qué no cambiar 50 centímetros abajo y hacer una anastomosis. No me gusta dejar bil en el estómago, en el esófago. Entonces, cero experiencia. No voy a pagar el precio de largo plazo de sorpresas cuando yo no esté más aquí. Nosotros hacemos lo mismo, convertimos los Omega Loop Gastric Bypasses a bypass gástricos clásicos. Sí. Y, Raúl reforzó varias veces. El único RCT es de Maud Robert, que son franceses. Una explicación, este trial de Lancet de 2 años atrás, yo fui uno de los revisores, yo y Karel Leroux con los 2 revisores, cambió la política en Francia. No se hace más anastomosis bypass porque es un estudio de non-inferiority. Es un problema tener 16% de gastritis alcalina por reflujo biliar en 2 años de follow-up, tener desnutrición por hipoalbuminemia y resultados metabólicos igualitos al bypass gástrico por una ionostomía menos. o sea, la mayoría de las complicaciones agudas que nos han llegado en los últimos tiempos, sorprendentemente, son bypass de una anastomosis. Las úlceras sangrantes, perforadas, el reflujo biliar hasta la nariz, tremendo, la desnutrición severa, la hipoglicemia. O sea, todos esos hay que convertirlos, pero no nada más es hacer el asa, hay que desmantelarlo todo para volver a medir todo y volver a hacer todo en forma convencional. O sea, sí tiene un bemol el convertirlo, ¿no? No nada más, como dicen, bájale el asa y ya. Hay que remedir todo. O sea, lleva mucho trabajo. Lleva mucho trabajo. Ok. Acá hay una pregunta. ¿Importa el índice de masa corporal cuando uno quiere decidir una recidiva o recurrencia de diabetes tipo 2? Por ejemplo, un paciente con una cirugía de manga gástrica que inicia con un IMC de 45 y que 5 años después presenta un IMC de 32 con diabetes tipo 2 recurrente. ¿Este paciente puede beneficiarse de una conversión a un bypass gástrico, por ejemplo? Ricardo. Sí, se beneficia porque hay efectos antidiabéticos directos que dependen del cambio de la ruta de la comida por el tubo digestivo. Sí, en nuestra revisión que mostré, nos mostramos que enfermos que bajaron de peso, tienen pérdida de peso eficiente después de una manga gástrica, sí, el cambio de la ruta de la comida va a beneficiar mucho en relación al control metabólico. Gracias. José, quería saber cuál es la mejor opción quirúrgica para tratar una fístula gastrobronquial crónica post manga gástrica. ¿Qué experiencia tienes en esto? Y nosotros hemos hecho gastrectomías totales con ascenso intestinal, no te queda otra opción. El manejo esofágico es muy difícil porque el control de deglución de saliva, todo lo demás que conlleva, es muy difícil cerrar estos tipos de fístulas, ¿no? Entonces, generalmente no te llegan, no sé, los demás ponentes, pero nunca me ha llegado una fístula, una fístula que se comunicó a bronquio de manejo temprano. Casi siempre vienen con manejos de que ya pasó por varias manos, varios procedimientos y nada más te toca la parte más agresiva, ¿no? Que es la resección de todo el estómago, de hacer un ascenso intestinal, etc. Raúl, ¿tu opinión?
¿Vale? Raúl, tu opinión acerca de tu Totalmente mejor de opción. acuerdo. Gastrectomía proximal con esófago y yeyunostomía. Y hemos publicado nuestra experiencia, creo que la mostré antes, creo que son 48 casos que tenemos de fístulas de manga gástricas y nunca hemos tenido que tocar los bronquios, nunca hemos tenido que subir al tórax, todo se hizo en forma abdominal. Okay. Hay una pregunta interesante, o más de una, respecto a un tema básico, que es si el protocolo preoperatorio y la preparación del paciente difiere mucho de la cirugía primaria a la cirugía revisional. ¿Y qué cosas recomiendan como preparación obligatoria en los casos que van a cirugía y revisión? Creo que para todo el panel. Tenemos que estudiar con muchos detalles la anatomía antes de indicar una cirugía revisional. Porque hay un pedaje a pagar. Cirugías revisionales no son cirugías como las primarias, tienen más complicaciones, son enfermos más difíciles. Nosotros tenemos que tener humildad de haber un límite, porque son enfermedad, diabetes, obesidad, son enfermedades crónicas y progresivas. Y tenemos hoy medicaciones efectivas como la semaglutida en dosis antiobesidad, que será lanzada ahora en Estados Unidos en septiembre y diciembre en Brasil. 3 miligramos de semaglutida carga casi 18% de baja de peso total en 2 años. Entonces, tenemos que tener cuidado, estudiar la anastomosis, la anatomía con rayo X, con endoscopía, tomografía, whatever que es necesario, estudiar exactamente los hábitos de los enfermos, estudiar el comportamiento de la enfermedad, porque de nuevo, no tenemos ninguna evidencia nivel 40 de que la cirugía revisional tiene un beneficio establecido. Necesitamos de estudios, alguien tiene que hacerlo. Yo no quiero hacerlo, alguien tiene que hacerlo para tener algo. Pero la preparación es diferente porque tenemos un enfermo más complicado, con una enfermedad más complicada, por veces agresiva, y una cirugía desafiadora. Entonces, con mucho cuidado, es un preparo completamente diferente, con mucho más detalles anatómicos. Ok. Acá hay una pregunta. ¿Hay evidencia científica de calidad que compare el bypass gástrico de una anastomosis con bypass gástrico en Niederrux, donde se demuestre que el bypass gástrico de una anastomosis tiene un mejor efecto metabólico a largo plazo que el bypass gástrico? Raúl, puede contestar por la 5ª vez sobre el paper de Lancet. Sí, es el estudio de Roberts que se publicó en el Lancet, que yo pienso que es uno de los pocos estudios que tiene evidencia 1. Mientras que la hemoglobina A1C pareciera ser igual a los 2 años, el bypass de una anastomosis tiene mejor control de la glicemia a costo de esofagitis, gastritis, diarrea, malnutrición, y bueno, podemos seguir hablando. Así que yo pienso que tenemos que tener cuidado y pienso que el doctor Cohen es el que probablemente deba contestar esta pregunta. Si normalizar la glicemia es un objetivo que tenemos que mantener a todo costo. Y yo no creo que ese es el gol del cirujano bariátrico. Ni la pérdida de peso ni el manejo de la glicemia tiene que ser al costo del enfermo teniendo complicaciones, mala calidad de vida. Y ese es el problema con los procesos mal absortivos, y eso no es nada nuevo, es histórico. De acuerdo, total. Raúl me permitió escribir un letter to the editor gigantesco sobre la choice of the procedure, que fue publicado mes pasado en SWORD. Yo contestaba a Alia Minian y su fanatismo por la gastrectomía vertical, pero me excedí como 3 páginas. Yo recomiendo, gracias Raúl y a Harvey, que me permitieron hacer esto como casi un paper en una letter to the editor, donde hay el balance entre escoger el procedimiento exactamente como Raúl está comentando. No tenemos que cambiar de enfermedad. Un A1C de 6.2 con un enfermo con albumina de 2.5, con recuperación nutricional, con baja inmunidad, etc. Entonces, el gol de la cirugía metabólica y bariátrica es como dice Karel Leroux, no es metabolic or bariatric, es health gain surgery.
Entonces tenemos que tener un objetivo de health gain, no a todo costo tener una hemoglobina oscilada para mostrar a los endocrinos que somos mejores y sí promocionar el mejor resultado, el mejor outcome a los enfermos. Recomiendo, por favor, lean la letter to the editor de este mes de junio en SWORD. Es interesante los comentarios que hizo. Muy bueno. Aurelio, ¿alguna pregunta adicional? Hay una pregunta del panel, perdón, hacia el panel que ponen, ¿qué opciones recomiendan como, digamos, gestos o procedimientos, ya sea endoscópicos o quirúrgicos prácticos, para resolver el problema del diámetro aumentado de la anastomosis gastroyeyunal? O sea, en su experiencia, ¿qué cosa funciona mejor? Desde mi punto de vista, ninguno. Yo creo Igualmente. que más temprano, más tardío, las anastomosis van a delatar y esto no tiene importancia en el resultado a largo plazo. No creo que es bueno hacer nada. O sea, no darle tanta importancia al diámetro de la anastomosis, sino evaluar el tema global. No. Ok. Una pregunta también. ¿Hay un papel que puede jugar el Variclip y la gastroplastia endoscópica en pacientes obesos con diabetes tipo 2? No, y más no. Ok. Pues enriquecer al cirujano. Solo. Ok. Bueno, ya hemos tenido un par de horas de webinar. El día de hoy hemos tenido varios webinars de manera simultánea, desde las 5 de la tarde. Así que a todos los que han podido unirse al webinar que hemos organizado, les agradecemos por el tiempo que han tenido. Me gustaría a los invitados darles sus últimos minutos para poderse despedir. Yo agradezco a la Asociación Peruana, a Aurelio, a ti, Dick, por la invitación y conte conmigo siempre. Pero por favor, sin argentinos en la próxima vez, sin argentinos, porque no es bueno la convivencia. No. Quiero aclarar que tengo pasaporte alemán también, así que me pueden seguir invitando. Pero un tipo que hace 4 residencias, hay algo errado. Así que me pueden invitar como alemán. Gracias, Dick. No solamente quiero darle las gracias, sino felicitarlos porque la organización ha sido excelente. Excelente. Sin duda. De los preparativos y cómo se ha hecho todo, así que realmente muy, muy buen trabajo, felicitaciones. Y bueno, y mis deseos para que, si Dios quiere, en el 2021 tengamos una vacuna y nos podamos encontrar y tomarnos unos tragos juntos, ¿no? Así Sí. es. Cuídense mucho. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, José, Ricardo, Raúl, Marcos, Aurelio, y damos por concluido el webinar del día de hoy. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias, Pedrito Martínez, también, Pedro. por el... Chao, Pedro. Adiós. Chao. Gracias, muchas gracias. Gracias. Bye, bye.